Las protestas están en todos lados, ¿no? Las vemos constantemente en las noticias, en la calle. Son, sin duda, una parte clave de la vida política. Pero, a ver, ¿cuál es su verdadera relación con la democracia? En este análisis, basado en las ideas del politólogo Federico Rossi, vamos a desglosar un marco que nos va a ayudar a entender esta dinámica, que créanme es bastante compleja. Y aquí está la pregunta del millón. Porque por un lado vemos movimientos que han sido cruciales para expandir derechos y luchar contra la tiranía. Pero por otro lado vemos cosas como el asalto al Capitolio en Estados Unidos o a la Plaza de los Tres Poderes en Brasil que parecen buscar justo lo contrario. Entonces, ¿cómo le hacemos para distinguir unos de otros? Para ir desenredando este tema, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, vamos a definir qué es exactamente un movimiento social y qué entendemos por democracia. Luego, analizaremos su relación. Veremos las etapas de la democratización, la lucha contra la plutocracia y, para cerrar, una diferencia que es clave, la del adversario contra el enemigo. Ok, vámonos de lleno. Para empezar, tenemos que definir a uno de nuestros actores principales. Ojo, un movimiento social no es lo mismo que un partido político o un sindicato, ¿eh? Es algo más complejo, más informal. El profesor Rossi nos da esta definición, que suena muy formal, pero vamos a traducirla. La palabra clave aquí es redes. No son una sola organización con un jefe y una membresía. Son más bien redes de gente y grupos que se unen por un conflicto, que comparten una identidad y que usan la protesta para que los vean y los escuchen. A ver, para que quede súper claro, vamos a desglosarlo en 3 ideas. Primero, son redes informales, o sea, no tienen una jerarquía súper rígida. Segundo, su poder viene de una identidad colectiva, un nosotros muy fuerte. Piensen, por ejemplo, en el nosotras del movimiento feminista. Y tercero, su herramienta principal para entrar al debate público es la protesta, que obviamente nace de un conflicto. Perfecto. Ahora pasemos al segundo concepto clave, la democracia. Casi siempre pensamos en ella como ir a votar cada cierto tiempo y ya. Pero para entender bien a los movimientos sociales necesitamos una visión un poquito más amplia y, la verdad, mucho más realista. Aquí les va una idea que puede cambiar la perspectiva. ¿Qué pasaría si el objetivo de la democracia no fuera que todos estemos de acuerdo en todo, que es imposible, sino crear un sistema donde los desacuerdos puedan existir y competir, pero de forma legítima, sin aniquilarse? Este concepto, que suena medio rimbombante, pluralismo agonístico, es fundamental. En una democracia que funciona, los oponentes políticos son adversarios. Eso quiere decir que combatimos sus ideas con todo, claro, pero nunca cuestionamos su derecho a existir y a defender esas ideas. Es una lucha, sí, pero no una guerra de exterminio. Y esto lo resume perfecto. La meta no es llegar a un consenso total y que todos seamos felices y estemos de acuerdo. La meta es, más bien, establecer las reglas del juego. Acordar cómo vamos a estar en desacuerdo, cómo vamos a llevar la lucha política. Muy bien. Ahora que ya definimos los dos conceptos, veamos cómo interactúan. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque su relación no es nada simple ni siempre positiva. Es, básicamente, un arma de doble filo. Aquí está toda la tensión del asunto. Por un lado, la democracia, al garantizar derechos y libertades, es el terreno perfecto para que los movimientos sociales nazcan y crezcan. Pero el resultado no está garantizado. Un movimiento puede usar ese espacio para hacer más fuerte a la democracia o bien para intentar debilitarla. Pensemos en ejemplos claros. Los movimientos por los derechos civiles son súper pro-democráticos, pero también existen movimientos anti-inmigrantes, por ejemplo, que usan la protesta para exigir que se restrinjan derechos y que en el fondo quieren minar los principios democráticos. La herramienta es la misma, la protesta, pero el objetivo es totalmente opuesto. Bueno, entonces, ¿cómo podemos saber cuándo un movimiento ayuda y cuándo perjudica? Para eso, Rossi nos propone un marco de análisis muy útil que se basa en el estado del régimen político en el que actúa el movimiento. No es lo mismo protestar en una dictadura que en una democracia consolidada. Este marco nos dice que la democratización no es algo que pasa de un día para otro, es un proceso, y puede pasar por 5 fases. Empieza con la resistencia, a veces clandestina. Luego puede haber una liberalización, o sea, una apertura del régimen. Después una transición formal, seguida por la consolidación de las nuevas reglas. Y finalmente, la expansión de derechos en una democracia ya más madura. Lo que revela esta tabla es fascinante. Fíjense cómo en cada una de las etapas los movimientos sociales pueden jugar un doble papel. Durante la transición, por ejemplo, pueden exigir justicia y que se vayan los autoritarios, o, por el contrario, pueden aliarse con las viejas élites. Incluso en una democracia en etapa de consolidación,
pueden buscar ampliar derechos o pueden exigir un regreso al orden a costa de limitar esos mismos derechos. La conclusión es muy clara. El contexto lo es todo. Ahora, pasemos a un desafío muy actual para las democracias de hoy, el riesgo de convertirse en plutocracias, o sea, en sistemas donde el poder del dinero termina dominando la política. Y es aquí donde la dimensión económica de la protesta se vuelve importantísima. Para evitar caer en una plutocracia, se necesita conectar dos luchas que a veces van por separado. Por un lado, la lucha por la libertad, que son los derechos cívicos que todos conocemos: votar, expresarse, asociarse. Pero por otro lado está la lucha por la dignidad, que son los derechos sociales: tener un trabajo, un salario justo, salud. Y es que una democracia no puede funcionar de verdad si la gente no tiene las condiciones materiales mínimas para poder participar en ella. Y miren, estos datos recientes del Latino Barómetro reflejan justo esa idea. Como se ve en la gráfica, una mayoría apoya la idea de protestar, pero un grupo más pequeño es el que está realmente dispuesto a salir a la calle a participar. Y muy a menudo, lo que moviliza a este último grupo son precisamente las luchas por la dignidad, por la salud, la educación, la igualdad. Llegamos a la distinción final, y para mí, la más importante. Esta es la herramienta de diagnóstico más poderosa que vamos a tener para analizar cualquier movimiento y cachar si su naturaleza es democrática o no. La diferencia es brutal, es abismal. Un movimiento democrático trata a sus oponentes como adversarios. Lucha con todo contra sus ideas, pero reconoce su derecho a existir y a participar. En cambio, un movimiento antidemocrático los ve como enemigos. Busca quitarles toda legitimidad y, en el fondo, eliminarlos del juego político o incluso, en casos extremos, físicamente. Esta cita lo resume todo de manera perfecta. La prueba de fuego para un movimiento democrático no es la pasión con la que lucha, sino si es capaz de reconocer la legitimidad de aquellos con quienes está luchando. Así que, la próxima vez que veamos una protesta en las noticias, ya tenemos como un pequeño kit de herramientas para analizarla. Podemos preguntarnos, ¿en qué etapa de democratización está este país? ¿Este movimiento lucha por libertad, por dignidad o por las dos? Y la pregunta más importante, ¿está tratando a sus oponentes como adversarios a los que hay que ganarles en el debate o como enemigos a los que hay que erradicar? Y para terminar, les dejo una pregunta para reflexionar un buen rato. Si un movimiento usa la libertad de expresión y de reunión, que son herramientas 100% democráticas, pero su objetivo final es restringir esas mismas libertades para otros, ¿podemos seguir llamando a esa protesta democrática? La respuesta, la verdad, no es nada sencilla y nos deja justo en el corazón de toda esta tensión que hemos explorado.